Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:06 en punto de 15:07 de una tarde realmente espléndida, con mucho calor, mucho sol, transitando los últimos días del año ya, pero no por eso vamos a escatimar en trabajo. De hecho, en el Congreso creo que es cuando más están trabajando los últimos días. Por las apuradas dirán, bueno, no sé, pero lo están haciendo. Y de hecho es posible que haya una sesión más la semana que viene en el Senado, tratando la modificación que se hizo en diputados con respecto a bienes personales. Esto es así. El día de ayer hubo sesión y el oficialismo les ganó por un voto exactamente, la aprobación de la nueva ley, en donde se sube el mínimo no imponible de bienes de 2 millones a 6 millones, en eso estaban todos de acuerdo, pero después aprovecharon y con la lapicera de Sergio Massa hicieron alguna que otra modificación, las cuales no habían sido conversadas por el propio, con la oposición, mejor dicho. Entonces están en contra, protestaron, pero bueno, la votación ya estaba servida en la mesa con 3 diputados de Juntos por el Cambio ausentes, una de ellas con COVID, entonces claramente a la mañana se debió ausentar, pero luego había 2 de viaje. Con lo cual hay algunas rispideces en la interna de Juntos por el Cambio, van a tener que afilar lápices, tener más disciplina o, dicho de otro modo, también, digamos, valorar lo que es el trabajo de un diputado, de un senador de la nación. Valorar. Bueno, en este punto hicieron entonces las modificaciones y hoy se reunió la Comisión de Presupuesto del Senado para validar estas modificaciones y hubo un pequeño problema porque decían que en realidad no estaba conformada según la última votación con una mayoría o primera minoría de Juntos por el Cambio, y en realidad la comisión siguió conformada con la misma cantidad de diputados del Senado, perdón, de Juntos por el Cambio y del oficialismo, promulga, digamos, por un decreto de Cristina Kirchner, que es la presidenta del Senado. Hay revuelo con esto. ¿Se quería tratar hoy sobre tablas? Claramente no. El reglamento habla de 7 días que hay que dejar pasar, por eso posiblemente el 29 de diciembre, miércoles próximo, sea la última sesión. Todo esto, veamos si no se impugna en la justicia o en algún lado esta conformación de la comisión que hizo la senadora Cristina Kirchner, la cual está siendo objetada en Juntos por el Cambio. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la política inmediata a nivel legislativo, porque después están las reuniones de fin de año, tanto por parte del gobierno, Alberto Fernández, Cristina Kirchner con los suyos, con senadores, con diputados, con gobernadores, y también en Juntos por el Cambio están las cenas y reuniones de despedida, despedida del año, quise decir. Bueno, usted me entendió, sí. No es que van a despedir a ninguno. Ya una se despidió la semana pasada. Recuerdan ustedes, una diputada que se pasó de Juntos por el Cambio a frente de todos, pero era en el Congreso de la provincia de Buenos Aires. Bueno, además, lo que está atendiendo, lo que está más que nada concentrando la atención de todo el mundo, y desde ya en la Argentina, es esta variante Omicron y el aumento de casos de contagios de COVID en nuestro país. Hay no una desesperación, pero sí, como venimos diciendo en los últimos programas con diferentes infectólogos, una toma de conciencia, una toma de recaudos, un cuidado pormenorizado de todo lo que aprendimos desde este año y medio que estamos conviviendo con esta pandemia, y no relajarnos, así podemos tener algún verano un poco más tranquilo, y no como la están pasando en Europa ahora con este invierno, las vacaciones anteriores, que realmente se ha complicado muchísimo. Por lo pronto ya saben que en la provincia de Buenos Aires y en otras, ya en otras localidades está
rigiendo ya el pase sanitario, y esto es muy importante desde el punto de vista de que, a mi humilde entender, esto hace repensar al que no se quiere vacunar. No lo obliga, porque no podemos obligarlo, ok, derechos individuales, perfecto, los respetamos, pero si se empieza a pedir el pase sanitario para cada lugar, banco, restaurante, cine, teatro, etcétera, el que no se quiere vacunar lo va a empezar 2 veces como mínimo. Bueno, y de todo esto y más, vamos a hablar ya con Enio García, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a quien ya estoy saludando. Enio, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo va, María Eugenia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Enio, bueno, recién comentamos un poco para la audiencia que ya está en vigencia este pase sanitario, fundamental más que nada para que tomen conciencia los que no se querían vacunar, que se vacunen a partir de ahora, ¿no? Sí, tal cual. El objetivo principal es estimular, incentivar la vacunación. O no quería, no tenía alguna duda, o no pudo porque cuando le salió el turno tenía alguna actividad y no podía dejar de cumplir con esa actividad. Así que la verdad que la campaña viene teniendo mucha adherencia en la provincia de Buenos Aires. Los mayores de 60 años, de 50, perdón, ya tenemos cerca de un 92% vacunado con esquema completo, ¿no? Pero a la medida que uno va bajando la edad, ¿no? Esa adherencia va disminuyendo. Igual tenemos una muy buena cobertura por encima de las coberturas que tienen muchos países de Europa, Estados Unidos, ¿no? Tenemos una cobertura de más de 80% con segunda dosis en la provincia. Pero bueno, cuando uno va separando por grupo de edad, ve eso, ¿no? Que los grupos más jóvenes, esa cobertura es menor. Entonces, y eso pasa normalmente, una cosa que venimos diciendo, ¿no? Hay algo que en epidemiología se llama percepción de riesgo, y pasa que suele pasar que los grupos más jóvenes tienen menor percepción de riesgo, y ahí es donde uno trata de justificar o entender, analizar, ¿no? Que la mayoría de las muertes o secuelas de accidentes viales está vinculada al grupo de jóvenes, que la transmisión de enfermedades de transmisión sexual está muy vinculada también al grupo de jóvenes. Entonces hay ahí una cuestión que las políticas públicas, por lo general y específicamente las de salud, no tiene que tener alguna mirada puesta sobre eso y buscar incentivos para ayudar que esos grupos disminuyan determinados riesgos. Entonces el pase sanitario viene en esa lógica, no tiene un sentido prohibitivo. De hecho, una persona que por ahí no se vacunó por el motivo que sea y ahora se pone la primera dosis, ¿no? Hasta que cumpla el intervalo para que se ponga la segunda, tiene el pase sanitario, no va a estar impedida de acceder a los eventos, ¿no? Que se ingresa con el pase, porque ya demostró la voluntad de vacunar, ya entró en el esquema. Así que bueno, sinceramente es una idea que tiene mucho que ver con el incentivo, porque hoy por hoy es la manera que tenemos de estar más protegidos, ¿no? Tuvimos mucho tiempo sin vacuna. Con esta aclaración me parece muy importante. Sí. Una aclaración que me parece muy importante que estás diciendo. Sí. O sea, que el que se vacuna, ponele hoy, todavía no se puede dar, obviamente, la segunda dosis, pero puede entrar a recitales, etcétera. ¿Se tiene que hacer un PCR antes o no? Sí, mira, la verdad es que el PCR, si la persona no fue un contacto, no tiene síntomas, posiblemente va a arrojar un resultado negativo. No tiene mucho sentido, ¿no? De todos los test tiene una ventanilla, una ventana de diagnóstico, y si la persona no está dentro de esa ventana, no sirve hacer el test, ¿no? Entonces, más que eso, lo que queremos ver es eso, si el incentivo, ¿no? Si la voluntad de vacunar está, y el pase sanitario. El objetivo principal es ese. Después, obviamente, es cuidar a las personas que sí se vacunaron, y obviamente si nosotros vamos a un espacio, ¿no? Con poca ventilación, un evento masivo, yo estoy vacunado, vos no, o sea, vos tenés mucho más riesgo de tener el virus, y obviamente aumenta mi riesgo también de contagiar. Entonces también tiene ese objetivo de protección, ¿no? Pero el objetivo primario es ese, de incentivar la vacunación. Totalmente. Ahora, por una parte, habrás escuchado o leído el último comunicado de la OMS.
organismo que me parece, a mi humilde entender, que está bastante flojo en todo desde el principio de la pandemia, pero bueno, comparto. Ah, bueno, gracias, bien, Enio. Acaban de decir que, bueno, desaconsejan las reuniones masivas de fin de año. Veamos que también la realidad en Europa es diferente, afortunadamente, a la que estamos viendo acá en América, pero vos igualmente, ¿qué recomendás? Al menos que sea la misma burbuja, que no haya extraños, o tampoco ser tan estrictos, ¿qué opinas? Sí, no, respecto a la recomendación de la OMS, claramente está puesta dentro del contexto de lo que está pasando en el hemisferio norte, ¿no? El hemisferio norte no solo tiene una mayor cantidad de casos que nosotros en general acá en Sudamérica, porque nosotros estamos monitoreando lo que pasa en los países vecinos y la situación es muy distinta, ¿no? Y fundamentalmente porque están ingresando en la temporada invernal, ¿no? Donde la situación es más de bajas temperaturas, todo eso facilita, ¿no?, la circulación del virus, no por un efecto de la temperatura en el virus en sí, sino que nosotros mismos, que por ahí ventilamos menos los lugares, ¿no?, y propicia la propagación del virus. Entonces es una recomendación que está muy vinculada a la situación europea. Acá estamos en otra situación, pero no es no es una situación que amerita no tener alerta, que nos relajemos, no, empezar a subir los casos. El año pasado fue igual, ¿no? El periodo de fiestas es propicio por los encuentros, por la cuestión de los saludos, fundamentalmente vinculada a los encuentros y eventos más masivos. Entonces sí, no podemos perder de vista que todavía estamos en pandemia, que estamos en una etapa de sube de casos, de aumento de riesgo, y que si podemos evitar las fiestas multitudinarias, ¿no?, de hacer eventos más chicos, en esos eventos, o hacerlos al aire libre, o si no es posible, vivo en un departamento, quiero hacer mi cena de Navidad, de Año Nuevo, pero con ventilación cruzada, sin compartir los utensilios, los vasos, ¿no? Mantener el barbijo mientras no estoy comiendo, es una molestia, y sí, pero peor molestia, por ahí es contagiarse, es estar aislado, y en el peor de los casos, es desarrollar un cuadro grave, ¿no? Tal cual. Enio, en el día de ayer hubo una declaración del ministro Kreplak que fue, por un lado, dijeron que estaba mal interpretada, por otro lado dijeron que no, que había dicho eso. Textualmente lo que dijo, según algunas versiones, es que se contagia más la clase alta que la clase baja por el tipo de reuniones multitudinarias. Y hoy Fernando Iglesias, el diputado de Juntos por el Cambio, hace media hora, una hora nomás, acaba de decir, te lo cito textual, lo escuché yo, Kreplak es un idiota completo. Fernando Iglesias no se puede tomar nada en serio, una persona que no habla con información, que no habla con datos, que habla muy desde un lugar de prejuicio, de estigmatización, así que no hay ni que responderlo, porque a la estigmatización es ignorarla, no es, estamos en el llegando al 2022, ¿no? Hay que salir de esos lugares y ir más a una construcción de diálogo, de cuidados, y no de estar estigmatizando a las otras personas. La verdad que no tiene sentido. Ahora, lo que dijo Nicolás es algo en función de, con la pandemia nosotros hicimos muchos convenios y muchos trabajos en conjuntos con universidades, sea para testeos, sea para estudios de inmunidad, estudios de serología, y algunos también para estudios estadísticos. Entonces, una de esas universidades nos pasó un reporte esta semana analizando en base a los datos del censo, que obviamente tendrá su sesgo porque el último censo fue el 2010, ¿no?, que los últimos contagios, no los contagios en general, los últimos contagios estaban muy vinculados a las zonas, ¿no?, de las poblaciones con mayores o con menores niveles de pobreza, ¿no? Y eso fue así desde el comienzo de la pandemia. O sea, no es que el virus, el coronavirus apareció acá en la Argentina, vino de afuera, a través de los aviones, de los barcos, ¿no? Los aviones no vuela la clase baja a Europa, a China, a Estados Unidos. Es verdad, pero convengamos también, Enio, que no hay necesidad de ser multimillonario para poder viajar, aunque ahora sí. No, multimillonario no, me parece que ahí es donde está la mala interpretación, ¿no? Es un análisis de datos que seguramente amerita algunas vueltas de tuerca más, ¿no? Pero me parece que es una cuestión que tiene que ver con esa alerta, que es la lógica de la pandemia, es que cuando hay rebrotes,
esos rebrotes empiezan, ¿no?, en esos sectores con mayor capacidad económica, que son los que tienen capacidad de viajar, pero eso tampoco es para estigmatizar, es para entender, ¿no?, cómo fluye la circulación del virus y cuáles son las medidas que hay que tomar. Cuando fue el tema de la Delta, que también puso el mundo de patas arriba, nosotros, en función de ese tipo de información, ¿no?, tomamos esa decisión junto al Gobierno Nacional de frenar el tema de los vuelos, de los regresos, de aislar la gente que llegaba, ¿no?, de afuera, y eso tuvo un impacto muy concreto. O sea, retrasamos el ingreso de la Delta mientras ampliábamos la cobertura de vacunación. El impacto fue ese, pasamos meses y meses, mientras otros países dado vuelta con restricciones, nosotros pasamos meses muy tranquilos con la Delta, pero con la Delta ingresando muy despacio, ¿no? Ahora, me parece que lo que, no me acuerdo qué pregunta le hicieron, y Nicolás tiró ese dato, y obviamente algunos agarran. De hecho, hoy vi una nota de Quiroz que también salió, Quiroz contra esa Kreplak, y quiero decir, no me estoy contradiciendo, sino que, puede ser que empiece así, pero después el virus tiene otras dinámicas, porque cuando empieza a circular en los sectores menos favorecidos, esa circulación suele ser más intensa. Lo que sí también vimos acá en la provincia de Buenos Aires, que bueno, durante la primera ola, y después hicimos otro durante la segunda, un análisis de desigualdades en salud, y vimos que en términos de contagios, de muertes, de internaciones, no hubo una desigualdad social. O sea, como que el virus acá en el territorio bonaerense afectó por igual los sectores más populares y sí. El COVID no pregunta CBU, clase social, no, ese es el nada, tema. El barrio. Exactamente. Eso es lo que vimos acá en la provincia. Yo creo que la polémica fue totalmente innecesaria porque es una descripción, ¿no?, de cómo ingresan los brotes en Argentina. Claramente acá en la provincia de Buenos Aires nosotros vemos el ingreso de los brotes por lo que es la región sanitaria 5, que es el conurbano norte, ¿no? Vicente López, San Isidro, Tigre, Pilar, ¿no? Ramos Mejía, ahí en la primera partecita de La Matanza, y de ahí desparrama, ¿no?, para todo el resto del conurbano y después del interior. Pero esa es una descripción de un comportamiento de la circulación viral, no tiene ninguna intención de estigmatizar ningún sector, de decir que la culpa es de uno y del otro, es describir para entender la realidad. Exacto. Enio, una pregunta, vos ahora sos el jefe de gabinete del ministerio que conduce Kreplak, también lo eras cuando era Goyán. Sí. ¿Quién es mejor tal cual. jefe? Linda pregunta. Linda pregunta. Yo siempre trabajé con Nicolás, o sea, como milito con él hace tiempo, trabajamos juntos hace tiempo, empezamos a trabajar juntos en el 2014 en Acumar, cuando armamos el área de salud comunitaria en Acumar. Así que más allá de que también conozco a Goyán hace mucho, más allá de que era el jefe de gabinete de asesores de Daniel, ya desde ese lugar ya trabajaba mucho con Nicolás, así que no cambió nada. Los dos son buenos jefes en general, pero sí estoy bastante más acostumbrado a trabajar con Nico. Enio, ¿de qué parte de Brasil sos? Yo soy de Belo Horizonte, de Minas Gerais. ¿Y hace mucho que viniste acá? ¿Tenés familia todavía en Brasil? ¿Cómo es? Sí, tengo familia allá, pero hace 15 años que vivo acá y nada, así que ya bastante adaptado. Sigo hablando mal, pero hace mucho para. Hablas bien, pero la tonadita no se te fue y ojalá que nunca se te vaya. No, la tonada no se me va nunca, no, está bien, es algo que quiero conservar, de hecho, porque es un rasgo mío, no quiero perder eso. Claro. Y vos como brasilero, acá gobierno, ¿qué opinión tenés de las medidas que tomó Bolsonaro? Diametralmente opuestas, hasta que yo sí te acordás un pequeño virus, una tontera. Claro, la gripezinha, ¿no?, decía Bolsonaro. No, la verdad que las medidas que tomaron Bolsonaro fueron todas de contrasentido. Hubo intervenciones de los gobiernos locales, de la Corte Suprema, porque la verdad que Brasil, desde que empezó a gobernar Bolsonaro, es un país que no tiene políticas públicas, ¿no?, que el Estado no funciona. Brasil tiene una tradición
de una burocracia estatal bastante importante, que algunas cosas, independientemente del cambio de color del partido de gobierno de turno, funciona, ¿no? Y con Bolsonaro hubo una destrucción muy fuerte de esa construcción estatal que tiene Brasil desde la redemocratización, y eso se refleja claramente en las encuestas ahora, donde Bolsonaro es el presidente con mayor índice de reprobación desde que Brasil retomó el sendero de la democracia, de hecho con niveles más altos que Temer, ¿no? Que fue el presidente del golpe, y Dilma, que fue la presidenta que después. Sí. Enio, yo te agradezco muchísimo, sé que tenés otras actividades y que cortaste para atendernos, así que mil gracias por este tiempo que nos diste, felicidades, y nos hablamos antes de fin de año, y bueno, seguiremos en contacto el próximo. Un saludo Gracias enorme. a ustedes, un abrazo grande, chao, chao. Chao, chao. Era Enio García, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con Nicolás Kreplak. Tenemos mucho más todavía, ya venimos. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sabías que reservando tu turno en boxes desde la app YPF obtenés un 20% de descuento? Claro, y no solo eso, porque además con tus puntos Serviclub podés ahorrar hasta 6.000 pesos en tu cambio con el Ion. ¿Qué esperás? Reserva tu turno en boxes desde la app YPF. Reserva tiempo para vos. YPF Boxes. Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y a la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante. Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral PYME con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales, válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021. Maite, una grande. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Con mucho más punto de impacto, son las 15:30 y bueno, recién hablábamos con Enio García, yo le preguntaba, ¿quién era mejor jefe, Kreplak o Goyan? Y se rió primero, pero bueno, no le voy a decir lo que dijo, ¿o sí? No, directamente presentamos al próximo entrevistado. Estamos en línea ya con el ex ministro de Salud y actual diputado Daniel Goyan. María Eugenia nos saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. No le quepa duda que es Kreplak, ¿eh? No me dijo eso, me dijo que lo conoce hace mucho más a Nicolás, pero que fue un placer trabajar con él. Un diplomático de aquellos, le digo. Diputado, No hay problema. a ver, se estrenó hace poquito usted en el Congreso, en la Cámara de Diputados. ¿Pensó que iba a ser tan peleado el tema? ¿Pensó que se iba a aburrir o cómo toma esta nueva tarea legislativa?
No, sabíamos que la sesión iba a ser muy dura porque sabíamos que iba la oposición en seguir en la misma tónica con que viene trabajando toda la pandemia, es decir, una tónica destructiva, de poner palos de la rueda y de tratar de sacar todo el provecho posible para limar por cualquier motivo y de cualquier forma al gobierno para sacar ellos algún rédito electoral, por más que eso implique que le vaya mal al país, como hicieron en la pandemia, ¿no? No les importó que muriera más gente, todo hicieron en contra de la vacuna, posicionamientos muy fuertes, en contra de las medidas de cuidado, en contra de criticar todo. Y eso sí iba a haber, sabíamos, yo lo dije en mi alocución claramente, que en ningún momento tuvieron la intención de aprobar el presupuesto, siendo que es una potestad del Ejecutivo fijar los presupuestos. Hay que pensar que el Ejecutivo se elige en las elecciones cada 4 años, no en las legislativas, y si bien hay una potestad en la Cámara de Diputados, por supuesto, de discutir y de debatir sobre los presupuestos que envía el Poder Ejecutivo, lo que es histórico en la Argentina, salvo en el 2010, y lo que pasó ahora, es que el Ejecutivo el que fue elegido para decidir los destinos del país y marcar su plan de gobierno, y el plan de gobierno se expresa en el presupuesto. Que claramente sabíamos que iba a ser una sesión muy dura, en donde hemos escuchado lo que escuchamos siempre de la oposición, cuando en realidad era un presupuesto que aumentaba enormemente los recursos para todas las provincias, tendiente básicamente a apuntalar el crecimiento, la generación de trabajo, a través de distintas cuestiones, fuertemente la obra pública, pero muchas más. Y bueno, ese fue el resultado que esperábamos, que iban a tener una oposición, porque en realidad lo que están defendiendo son intereses. Fíjense, ayer mismo cuando discutimos el proyecto de ley, claro, de bienes personales, ellos salen a defender a 16.000 personas, que son los de altísimos ingresos en la Argentina, por más que la ley beneficia a 500.000 personas. Entonces, todo el tiempo es defender los intereses de los Macri, de los grandes enormes empresarios, en lugar de las mayorías nacionales. Ahora, diputado, usted sabe que, bueno, mismo hay una gran interna en Juntos por el Cambio por el tema de no haber votado el presupuesto. Gente de la coalición cívica de Elisa Carrió dijeron, no, esto fue demasiado, la intención no era no aprobarlo. Hay una pelea importante en ello, pero lo que también aducen es que precisamente los cambios que habían introducido a último momento habían sido inconsultos y eso demuestra el autoritarismo del gobierno. ¿Qué opina? No, pero mire, todo lo contrario. Fíjense que el presupuesto había llegado hacía 3 meses. Obviamente es una primera presentación, nunca los presupuestos tal cual llegan. Así que hubo 3 meses para ir debatiendo lo que era el 95% del presupuesto. Sí. Y después, precisamente, en los últimos tiempos, siempre pasa lo mismo, con las provincias particularmente, se va conversando sobre ciertas necesidades que tienen, y los propios legisladores de la provincia. Era muy curioso, porque muchos de los legisladores que están Juntos por el Cambio, bueno, en las oposiciones, planteaban en el recinto, en el artículo tanto, tal beneficio para mi provincia sí quiero que se mantenga, pero el resto no. O incorporemos tal obra para mi provincia, pero el resto no. Entonces, es muy loco, porque defendían una cuestión puntual. Perdón que interrumpa, pero lo mismo dicen que desde el Ejecutivo, sea del signo político que sea, del Ejecutivo, para seducir a los votantes de una provincia, le prometen al gobernador ciertas obras para que dé su voto en detrimento de otro. Es también una moneda de negociación de los dos lados. No, eso es absolutamente habitual, de que las necesidades de los representantes de las diferentes provincias se lleven, y muchas estaban en cuenta, obviamente buscando mayor apoyo, pero porque las medidas se consideran que son necesarias. Es decir, no es que yo estoy comprando un voto. Vino una provincia y me dice, para mí es estratégico hacer este puente porque tengo tal problema, no lo puedo financiar. ¿Es coherente? Es coherente. ¿Tiene sentido? ¿Se puede financiar? Sí. La comisión respectiva del presupuesto dice sí, es financiable. Bueno, se coloca. Obviamente que
la provincia le conviene eso y debería votarlo. Y por eso reclamaban muchos diputados que si se aprobaba en general, cuando pasara a particular, apoyaban todas aquellas obras para su provincia, que había solicitado su provincia, o aquellos beneficios para su provincia, pero después cuestionan el presupuesto en general, con lo cual no se pueden recaudar los fondos para atender a todo lo que ellos están pidiendo para su provincia. Pero no hay que plantear que esto es un toma y daca, porque esto pasa en todos los países del mundo, en donde hay una representación de provincias, que es un país federal, en donde cada provincia trata de poner cosas que le benefician, y está absolutamente bien que así sea. Es parte de la negociación política. Igualmente en la Argentina, que no estamos muy acostumbrados al diálogo, digamos, civilizado, sinceramente, hay veces, ocurrió hace 3, 4 años, cuando gobernaba Macri, uno de los presupuestos que presentó, aprobado por el Congreso y al día siguiente modificado por decreto. O sea, también la aprobación no asegura que vamos a aceptar al pie de la letra, ¿no? No, bueno, y también recordemos unas cosas. Al ingeniero Macri, que no tenía mayoría en ninguna de las cámaras, se le aprobaron todos los presupuestos. Obviamente que también siempre se recurren aquí a determinado tipo de acciones parlamentarias que son válidas, es decir, porque para que suceda eso, el bloque opositor puede votar en contra, marcando que hay una disidencia fuerte sobre lo que es el presupuesto, pero obviamente se arbitran las medidas para que los votos alcancen para que gane el oficialista, que vuelvo a decir, es quien gobierna y que fue elegido para hacer eso, para marcar el rumbo político del plan de gobierno a través del presupuesto. Entonces, hay cosas acá que se ven como cuestiones, bueno, lo que usted dice es cierto. De todas maneras, nosotros estamos dando todos los testimonios posibles, que salvo aquellas cuestiones de necesidad y urgencia extremas que han surgido en el país producto de la pandemia, todos los proyectos de ley se están mandando del Poder Ejecutivo, me refiero, se están mandando al Parlamento. 65 proyectos de ley mandó el Ejecutivo al Parlamento, se aprobaron 63 durante los últimos 2 años durante la pandemia. Es decir, que se ha trabajado muchísimo a pesar de la pandemia, y esto está bien que así sea, que tratemos de que el Congreso esté muy activo y que lo que salga del Congreso a través de las leyes, luego, salvo cuestiones excepcionales, no sean modificados por decreto. Porque acá tenemos la mala costumbre de algunos gobiernos como el de Macri, particularmente, que por decreto cambió una ley, por ejemplo, la ley de comunicación, ¿no? de medios audiovisuales, lo cambió, se cambia por decreto o algo que es una ley, es una cosa que lo hizo en otra oportunidad, tengo entendido, tendría que revisar también el gobierno de Macri, cambiar por decreto las leyes, y eso sí ya que nos pone en una situación complicada, porque un decreto de necesidad de urgencia podrá tener el valor de una ley, pero no puede tener una ley, incluso cuando uno lo quiera hacer por la vía parlamentaria necesita mayorías especiales, etcétera. Es decir, eso sí que está muy mal. Diputado, en estos días dijo el presidente Alberto Fernández que si bien no es el momento de hablar candidaturas, él estaría totalmente dispuesto a una reelección si el partido así lo quiere. ¿Usted lo quiere? Miren, si Alberto Fernández puede ser candidato en Argentina con chances de ganar, es porque en estos 2 años y después de la tremenda pandemia y de los 4 años de desastre macrista, vamos a poder haber hecho lo que queremos hacer. Porque obviamente en política, si nosotros hacemos las cosas no a la altura de la que la gente pretende, no, ningún partido político tiene chances. Con lo cual, sí sería importantísimo de que nosotros pudiéramos tener un presidente competitivo como Alberto Fernández, después de haber hecho 1 año y medio, 2, como dice el proceso electoral, ¿no? De muy buen gobierno, que la gente después de la pandemia lo perciba así y que nos vote. Miren, nosotros hablamos de proyecto. Si en el momento que haya que elegir el mejor candidato es Alberto va a ser, y si no, que será quien deba ser. Pero básicamente va a estar en consonancia con lo que hayamos sido capaces de generar para los argentinos en términos de mejora de su calidad de vida en estos próximos 2 años. Es una interpretación mía que puede estar obviamente muy mal hecha, pero me da la impresión de que si yo le hubiera preguntado lo mismo, pero por Cristina Kirchner, usted no me hubiera dicho, bueno, si es competitiva, hubiera dicho, sí, obvio, con Cristina, pero de cabeza. No ve tan competitivo a Alberto como a Cristina, ¿no?
Mire, nuestro proyecto para ser competitivo tiene que volver a seducir nuevamente después de esta tremenda pandemia que tuvimos y que a ningún oficialismo en el mundo le fue bien con la pandemia, y eso se entiende. Y nosotros nosotros somos competitivos, y en estos 2 años le generamos a la mayoría de los argentinos una mejora en su calidad de vida. Eso es lo importante, eso hace competitivo a cualquier candidato. Obviamente siempre hay algunos que están más en punta en la línea de largada, porque más adelante, ¿no? Porque son los que tienen historia, reconocimiento previo. Pero bueno, yo la verdad que si fuera Cristina, o si fuera Alberto, o si fuera Axel, o si fuera Massa, y nos representa bien y es el producto de lo que decide el Frente de Todos, si representamos lo que la gente necesita, vamos a estar felices y empujando. Daniel, pasó por todas las, digamos, los matices del gobierno, Cristina, Alberto, Massa, y usted entonces es el próximo canciller, así nomás le digo, ¿qué ministro de Salud? Muy diplomático. No, sabe lo que pasa es que nosotros estamos por estos días ganando fuertemente una madurez que quizás de maduración me refiero al proceso político que encarna el Frente de Todos, que es diverso, que tiene matices y que hay que asumirlo así. Lo que sí estamos absolutamente todos convencidos de que no nos van a separar, y que dentro de las reglas de juego que seamos capaces de establecer, respetaremos a aquellos que nos vayan a representar en cada momento. Eso en el Frente de Todos está absolutamente decidido. En el campo de la oposición no sé si están así, presumo que puede ser que se peleen mucho, porque tienen 10 bloques ya, ¿no? Es muy difícil estar en un congreso donde hay que escuchar un pedacito de cada bloque, cada vez que hay que hacer una locución hablo uno nuestro y 10 de ellos, ¿no? Es un lío, y después de los otros bloques también, que no son de Juntos por el Cambio. Pero están muy divididos porque están viendo quién se va a quedar con la torta a futuro, lo cual no implica que se puedan juntar todos para votar en contra del peronismo siempre, y del pueblo. Eso va a pasar, va a seguir pasando. Ojalá un sector recapacite y se ponga a pensar más en el país que en sus propias internas, pero allá ellos. Nosotros podremos tener nuestros debates, nuestras discusiones, pero lo que claramente ha quedado mostrado este año, que al Frente de Todos no lo rompe nadie. Diputado, una de las últimas, y le agradezco desde ya su tiempo. Todos, absolutamente todos, cometemos errores por el simple hecho de ser humanos. ¿De qué se arrepiente usted en su gestión de ministro de Salud? La verdad es que si yo digo que no me arrepiento, no, es decir, es un soberbio. El asunto es el siguiente. El análisis que hay que hacer es qué hicimos con la información que teníamos, no con el diario del lunes. Porque el diario del lunes no existe. Si existiera el diario del lunes, yo sería rico porque me compro la lotería que sé que va a salir, y entonces ya ganaría siempre. Pero perdón, un paréntesis, un poquito el diario del lunes teníamos, porque como empezó en Europa, teníamos los antecedentes, empezó ahí y vino después. No, está bien, pero no siempre, pero las pandemias tienen comportamientos que es lo que produce el virus y directamente sobre las personas, y particularidades. Fíjense en este momento. En este momento tenemos Brasil a la baja, Uruguay a la baja, Chile a la baja, nosotros a la alta. Digamos, hay cosas todavía en esta pandemia que ninguno entiende exactamente por qué ocurre, ¿no? Totalmente. Muchas cosas. Sí. Y eso que tenemos, a diferencia de otras jurisdicciones, incluida la Ciudad de Buenos Aires, tenemos nosotros 50 expertos todo el tiempo, en tiempo real, online, trabajando con nosotros, para ver qué es lo que está pasando, juntando toda la información del mundo. Hago esta diferencia porque cuando hablamos nosotros, como ayer, que nuestro ministro de la provincia te da un informe científico, georreferenciado, con cálculos matemáticos, con inteligencia artificial, acerca de un comportamiento que es epidemiológico, y la inmundicia de los medios hegemónicos tratan de ponerle una cuestión de clase o de enfrentamiento de clase, no sé qué cosa, a una pandemia y a un virus, ¿no? Entonces, digo, nosotros nos movemos con muchísimo, tenemos un grupo muy sólido y vamos consultando. Que se cometen errores porque el virus es muy difícil de predecir, esta pandemia es muy difícil de predecir, cambia el arco a cada rato,
Y hay un montón de variables que todavía desconocemos por qué pasa. Ahora, si tomamos alguna definición, la tomamos con base científica. Puede ser que después, en el mundo real, eso no sea tal cual. En ese sentido, yo busco, digamos, de todas las cosas que hicimos, trabajando sobre la realidad y con la información que teníamos, a la Argentina en general, en particular a la provincia, y esto, ustedes recuerden, saliendo del calor de la pandemia, en algunos años se va a reconocer el enorme trabajo y el buen trabajo en general que se hizo en la Argentina, ¿no? Porque acá, a mí nos hinchan con el tema de las clases, mintiendo que no hubo clases, todo mentira. Pero además de eso, de que es mentira, fue una decisión absolutamente acertada que cuando teníamos 12, 13 mil casos por día y las terapias al borde, nosotros no mandáramos 5 millones de personas a la calle abriendo las escuelas plenamente. Eso fue una decisión acertadísima. Sin embargo, en el sentido común, algunos no lo entienden. Digo, si lo quieren tomar como error, no fue un error. Eso estuvo perfectamente bien y hubiese estallado el sistema. Pero tengo 40, 50 científicos que me lo avalan. No soy yo, como otros ministros de otras jurisdicciones que hablan solo, por sí solos, diciendo que son los que más saben de todo, pero no pueden mostrar un solo experto que los apoye en lo que ellos dicen. Y a los cuales hemos propuesto permanentemente para sacar la grieta y el lío político, juntemos tus expertos con los nuestros, la Facultad de Medicina, donde quieran, y que discutan todos juntos. Nunca se pudo hacer porque del otro lado nunca hubo expertos, nunca. Goyan, ¿qué ministro, por ejemplo, se refiere usted? El ministro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cual respeto mucho y saben mucho, pero no tiene un cuerpo como tenemos nosotros en la provincia, de los mejores expertos, virólogos, muchos, virólogos, inmunólogos, matemáticos, físicos, epidemiólogos, sanitaristas, sociólogos, que permanentemente están trabajando con nosotros. Lo he dicho, juntemos estos 50 que tenemos nosotros, 60, con todo lo que quieras traer vos, los ponemos en la facultad que diriman cara a cara y nos den las conclusiones, evidencia en mano. Cuánto paper de un lado, cuánto del otro, cuánto evidencia de un lado, cuánto del otro, para poder tomar. Jamás quisieron hacerlo. Y nos corríamos los ministros políticos, vos decís, bueno, nunca quisieron hacerlo. Así que esas son las cosas que yo les comento a ustedes. Todo lo que hemos hecho con base científica, siempre. Goyan, un placer hablar con usted, gracias por atendernos y que termine muy bien el año, ya no la jornada, que tenga muy felices fiestas. Igualmente, muchas gracias, hasta luego. Era Daniel Goyan, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, actual diputado nacional del Frente de Todos. Ya venimos. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sabías que reservando tu turno en boxes desde la app YPF obtenés un 20% de descuento? Claro, y no solo eso, porque además con tus puntos Serviclub podés ahorrar hasta 6.000 pesos en tu cambio con el Ion. ¿Qué esperás? Reserva tu turno en boxes desde la app YPF. Reserva tiempo para vos. YPF Boxes. ¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque podés pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. ¿No te digo que te conviene? Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36.000 pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFT, ATN, AIT, a 0% adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses válido hasta el 31 del 12 de 2021. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En el mundo habrá un lugar. Bueno, perfecto, seguimos, estamos al aire, son las 15:50, punto de impacto, con este miércoles intenso, con mucha información, y bueno, hablábamos mucho de política, de lo que ha ocurrido en la Cámara, recién hablábamos también la gestión del ex ministro de Salud de Goyan, algunas idas y vueltas, y bueno, el propio Goyan recién decía, porque ahora es diputado, que la oposición
demuestra autoritarismo y que no sabe dialogar y que es increíble, casi inadmisible, que hayan dejado al país sin presupuesto. Esto lo dijo recién Daniel Goyán con nosotros y ahora le vamos a preguntar qué opina, si está de acuerdo, calculo que no, pero cuál es su opinión al respecto, al diputado Fernando Carvajal, que es de la UCR, Juntos por el Cambio, Formosa. Diputado, María Eugenia los saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia, un gusto estar en contacto. Sí, bueno, no, claramente no comparto la posición de Goyán, ¿no? Creo que la falta de presupuesto es un daño autoinfligido por el gobierno que demuestra su incapacidad de dialogar y las dificultades que tiene para manejarse ahora que no tienen la mayoría automática que supieron tener en el cuerpo legislativo. Pero bueno, confiemos en que van a ir aprendiendo a poco, pareciera que lo están haciendo, y van a entender de que tienen que empezar a buscar salidas alternativas y que esto en definitiva termina beneficiando a la sociedad. Por lo pronto, diputado, parece que ayer aprendieron, les ganaron por un voto. ¿Qué les pasó? ¿Se les escapó 3? Bueno, sí, no diría que se escaparon, la verdad es que hubo una situación de una diputada que no pudo ingresar al recinto porque estaba con un cuadro de COVID, tenemos un protocolo de todos nos hisopamos antes de ingresar, y bueno, otros dos diputados que lamentablemente tenían viajes programados y no estuvieron presentes. De todos modos hay que decir que más allá de que no voy a negar de que, por eso digo que aprendieron, finalmente esta fue una sesión que había sido pedida por la oposición y en lo que a nosotros respecta logramos el objetivo principal que teníamos, que fue aumentar el mínimo no imponible, evitando que más casi 500.000 contribuyentes tuvieran que pagar de manera directa lo que es el impuesto inflacionario, porque digamos que lo que ha hecho el Congreso simplemente es mantener el valor, sí, pero no es que ha logrado disminuir el impuesto, pero sí evitar de que ciudadanos que no han aumentado su patrimonio empiecen a pagar este impuesto. Así que claro, bueno, creo que sí, te escucho. En eso que venía ya, digamos, casi intacto del Senado, estaban todos de acuerdo, pero después Massa y todo el bloque del Frente de Todos le hicieron algunos cambios, como que, por ejemplo, van a pagar más y le suben la alícuota a los que tienen bienes en el exterior, a los que tienen bienes inmuebles acá en la Argentina a partir de cierto nivel. Hay cosas que no se discutieron con ustedes. Sí, te aclaro una cosa, no es que todos estuvieran de acuerdo, de hecho el Frente de Todos no quería aprobar esta ley. Si bien es cierto que del Senado vino votada por unanimidad, el bloque de diputados del Frente de Todos, paradójicamente, no quería tratarlo en la Cámara de Diputados porque quería estirarlo para el año que viene, haciendo que, como digo, casi 500.000 personas tuvieran que pagar el impuesto. Fue un triunfo de la oposición, fue la primera votación que hicimos el otro día, el tratamiento preferente de esto, y eso es lo que obligó al oficialismo a esta sesión. Ahí en la sesión es cierto que plantearon una nueva suma de impuestos que parece ser la única reacción del kirchnerismo para recaudar más, pero bueno, esto vamos a ver qué pasa en el Senado de la Nación. Nosotros queríamos que esta ley ayer ya fuera aprobada así como estaba, porque era el modo de lograr que fuera ya una ley aplicable inmediatamente sin necesidad de volver al Senado. Ahora veremos si el Senado logra reunirse la semana que viene, confiemos que sí, porque esto va a ser en beneficio de muchísimas personas. Bueno, por lo pronto la comisión en el Senado ya dio su dictamen y está objetada la conformación de la misma porque quedó igualmente con la misma, digamos, proporción, no haciendo diferencias según la última elección que le da unos escaños más a Juntos por el Cambio y ha sido objetada. Vamos a ver si eso llega a la justicia o no, pero así lo puso Cristina Kirchner, la presidenta del Senado. Diputado, yo vuelvo un poco ahí al tema del presupuesto por una cuestión de cómo es el partido, de cómo está el partido, ¿no? Juntos por el Cambio. La coalición cívica dijo que era inadmisible, que no estaba digamos, en discusión rechazar el presupuesto. Están teniendo una interna muy fuerte en el partido, ¿no es así? Bueno, en primer lugar aclaremos que no se trata de un partido, sino se trata de una alianza
en la cual hay diferentes partidos que obviamente tenemos diferentes posiciones. Es cierto que hubo una discusión, por supuesto que también es público que luego de esto la coalición cívica planteó algunas objeciones, pero lo cierto es que en el momento de decidir el interbloque, mejor dicho, se comportó como tal y las posiciones salieron unificadas. Por supuesto que, primero que en el caso mío, que estoy en el bloque de la Unión Cívica Radical, los radicales tenemos una larga tradición de discusiones internas, lo cual es saludable, aunque en algunos casos debo decir que lo llevamos a ciertos extremos que no deberíamos llevarlo, pero lo cierto es que propio de un partido democrático, nosotros no tenemos jefes como pasa en otros bloques, entonces elegimos, discutimos y damos la discusión, y más en el caso del interbloque Juntos por el Cambio, donde, como digo, no es un solo partido, sino que hay un conglomerado de partidos que tienen historias y posiciones diferentes, aunque obviamente también hay coincidencias, como quedó demostrado en la sesión en las dos sesiones donde hubo votaciones conjuntas de todo el interbloque. Así que esto es lo que creo que lo que ha pasado en estos días en la Cámara de Diputados avisora lo que va a ser el año legislativo que viene. Está claro que de parte nuestra no tenemos margen de error, porque cualquier diputado que falte o que no esté puede inclinar la balanza, pero también hay un deber del oficialismo de sentarse a discutir seriamente los proyectos y de buscar la vuelta para lograr consensos con la oposición. Diputado, usted recién hablaba de la tradición radical de la discusión, porque son un partido democrático. Está bueno hasta que vuelan los vasos, ¿no? Digo, por lo que pasó la semana anterior entre Lustó y Morales. ¿Ustedes con quién? Sí, pero discúlpame, fíjate que voló un vaso, por lo menos eso dice el folclore, parece que fue así, no importa. Lo cierto es que a la semana siguiente, el viernes, se votó una lista del Comité Nacional que está integrada por Morales y por Lustó. Así que creo que esto saldrá. En política no hay que ser resentidos ni estar enojados. Hay diferencias, se producen discusiones, ponemos pasión a las ideas y está bueno que, llegado el momento, sepamos de que podemos volver a trabajar juntos. En lo personal tengo la esperanza... Sí, te escucho. Hablando de pasión, diputado, perdón, ¿la suya está con Morales o con Lustó? ¿A quién reconoce más como líder radical o a otro? ¿Cómo? Su pasión, ¿a quién usted reconoce como líder radical? ¿A Morales, al gobernador? No, a ver, yo como líder radical lo reconozco a nuestra figura histórica, que es Raúl Alfonsín, y por supuesto las figuras históricas. Por eso, ahora creo que claramente Morales es el presidente del partido, y yo en el bloque pertenezco al bloque orgánico de la Unión Cívica Radical, pero tengo un gran respeto por Martín Lustó, con quien me he tenido mucho contacto en la campaña, nos ha apoyado fuertemente. La verdad es que yo soy diputado por Formosa. En Formosa tenemos una situación muy difícil contra un régimen autoritario que persigue a los ciudadanos, que persigue a los opositores, y la verdad es que yo necesito el apoyo y la solidaridad de todos los dirigentes del partido y de los dirigentes opositores en su conjunto, porque la verdad es que estamos en una pelea que venimos dando muy solos contra este régimen autoritario. Así que, reitero... Fue juez federal de su provincia, subrogante, y tuvo, digamos, una batalla legal importante en cuanto a los que podían entrar o no, regresar a su provincia, más allá de si tenían un pase o no. Fue una batalla intensa la que tuvo. Sí, en realidad yo no fui protagonista de la batalla, sino que en todo caso fui uno de los jueces que intervino en los conflictos entre el Estado provincial y los cientos y miles de ciudadanos que querían ingresar. A mí me tocó intervenir como juez, tomé algunas decisiones judiciales que en todos los casos esas decisiones fueron confirmadas por las tres instancias superiores, es decir, esto es la Cámara Federal de Apelaciones, la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema, que convalidaron esto. Yo no, mientras estuve en ejercicio de la magistratura, jamás hice una declaración pública ni de tipo político. No niego que obviamente mi candidatura es un emergente de ese proceso político, porque obviamente el hecho que el gobierno provincial, en vez de cumplir con las pautas mínimas de respeto a los derechos humanos,
haya iniciado ataques personales contra mí, me convirtió de alguna manera en un símbolo de la independencia del Poder Judicial, y esto fue valorado por amplios sectores sociales. Así se dio. Diputado, por la tarde de hoy tengo ya que despedirme del programa, pero le agradezco muchísimo su tiempo y que termine muy bien la jornada, y sobre todo felicidades, felices fiestas. Bueno, muchas gracias por la invitación y seguimos dialogando después de las fiestas. Gracias. Claro que sí, un saludo enorme, un saludo a todos ustedes, gracias por acompañarnos como siempre, y no se olviden que siempre, siempre Punto de Impacto va a estar los miércoles a las 15. Chao. Para abrir de par en par los cuadernos del amor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.